Hace un tiempo le preguntaron a un joven que vivía cerca de la playa de por qué recogía tantas estrellas de mar en la costa y la tiraba al mar si como quiera se iban a morir. Un joven pasando por esa playa le dijo: estás loco, si cada estrella que tiras te tomara minutos, vas a durar 30 años tratando de que todas se salven. Y él le contestó: yo no estoy loco, pero la historia de esta estrella será diferente porque esta por lo menos vivió. Soy Edwin Sostenible y bienvenido al podcast de O Sostenible. Cada acción cuenta, por más pequeña que sea. Decía Steve Jobs en una de sus frases: estamos aquí para dejar una huella en el universo, y eso es lo que hacemos. Hoy vamos a contarte la historia de cómo O Sostenible está cambiando el universo a través de nuestro invitado especial. Hablaremos un poco de lo que ha sido el vertedero de Cancino, que hoy en día está transformando el mundo. Bienvenidos a este podcast, y aquí nos acompaña nuestro querido ingeniero, el grandioso Vladimir. O sea, Vladimir, un placer. ¿Cuánto tiempo? Un abrazo, sí, bastante tiempo. Wow, de verdad que conversar contigo en este podcast para mí es sumamente importante, porque estamos frente a una de las personas que fueron protagonistas, diríamos que desde el inicio. Cuéntanos un poco, ¿conociste el vertedero de Cancino desde cuando inició en su tiempo? Que trabajabas en la gestión de la alcaldía de Santo Domingo Este, por ahí por la época del 2007. Sí. Cuéntanos, ¿cómo inició ese vertedero? Correcto. La historia de ese vertedero es muy particular. Cuando el Distrito Nacional era toda la capital, no se había producido la división territorial, eso se usaba ya como vertedero, a cielo abierto, sin ningún tipo de control, a escasos metros del río Osama. Cuando yo llego a la gestión municipal del 2006, es que se le empieza a dar carácter y a un poquito como remediarlo, y se solicita un permiso al Ministerio de Medio Ambiente en ese momento de depósito y retiro inmediato. Y surgió por la idea de que las crisis en Duquesa son cíclicas, Sí. y no pasan entre 10 o 15 días. Y la idea de seleccionar ese sitio es que ya era un vertedero, los habilitamos, le hicimos un muro, y era con la finalidad de que ante una potencial crisis de Duquesa, el municipio de Santo Domingo Este tuviera la oportunidad donde resolver su problema hasta que Duquesa se resolviera. Y estamos hablando que de Santo Domingo Este al vertedero de Duquesa, a una distancia de unos casi 35, 30 kilómetros aproximadamente. Entonces la distancia cortaba el tiempo de recolección de la alcaldía y disminuía su eficiencia. Pero fíjate algo interesante, cómo una solución que era algo temporal se convirtió en un problema. Hablemos un poco del problema. ¿Qué tan grande fue el problema que encontró O Sostenible al momento del 2022 empezar a intervenir este vertedero? Bueno, ya para la fecha, cuando O Sostenible hace los primeros levantamientos, inicialmente se había planificado un traslado de esos residuos para remediar el área. El problema es que la cantidad de residuos era tan voluminosa que lo que se optó técnicamente fue por hacer un cierre técnico. Estamos hablando de que se proyectaban en estimaciones cercanas entre 150 y 200 mil metros cúbicos de basura ya acumulados ahí durante todos esos años. Porque las gestiones sucesivas, las alcaldías, ya no veían Cancino como un lugar de depósito y retiro. En Si la no práctica como operativa era un vertedero. Y para que el público que nos escucha entienda, un sitio de tiro y retiro era que donde los residuos no iban a durar ni siquiera 24 horas, pero decir que teníamos tantos metros cúbicos quiere decir que muchos residuos sólidos, basura que se recogía en el municipio, llegaba a ese vertedero y se quedaba ahí. Y ahí se quedaba. Y ahí se quedaba. Y cuéntanos, ¿cuál es el problema más grave que se enfrentó cuando se empezó a trabajar en la solución de este vertedero? Bueno, uno de los problemas más aberrantes es la gran cantidad de lixiviado que iba directamente a agua del río Sama. Y hablemos ahí, lixiviado, ¿qué es eso? El lixiviado es un líquido que procede de la basura y se genera por la descomposición natural de la materia orgánica. A ese lixiviado, en pequeñas cantidades por la descomposición, hay que sumarle el agua lluvia, que inmediatamente entra en contacto, aumenta la cantidad del líquido y su potencial de destrucción.
Hablemos, vamos en términos prácticos, y yo siempre lo digo, o sea, el líquido que cuando ustedes ven, para que los que nos escuchan, el camión de la basura que compacta cuando está en tu casa, cerca de tu calle, que bota un agua muy contaminante con mucho mal olor, hablamos de que ese es el lixiviado. Imagínense la cantidad de lixiviado que se produce en ese vertedero y que iba directamente al río Sama, porque hablamos de que ese vertedero de Cancino estaba totalmente encima del río prácticamente. Literalmente sí, estamos hablando de entre 5 o 10 metros. Algunas secciones de él estaban hasta 3 metros. Entonces, quiere decir que teníamos un foco grande de contaminación. Y yo empezaba este podcast hablando de que Steve Jobs decía que estamos aquí para dejar una huella en el universo. Y creo que para mí una de las mejores acciones que está haciendo de sostenible este cierre del vertedero. Hablemos ahora del cierre. ¿Qué es un cierre técnico? Porque la gente entiende que cerrar un vertedero es ponerle un letrero y decir que el vertedero está cerrado. Pero en términos técnicos, pero prácticos, para que cualquier persona nos pueda entender, ¿qué es un cierre técnico de un vertedero? Un cierre técnico, sencillamente explicado de la manera más llana posible, es esa masa residual, darle un tratamiento medioambientalmente sostenible, económicamente factible y socialmente aceptable, y disminuyendo su impacto sobre el medio ambiente. Para eso, esa masa de residuos se concentra en un área específica y se trata donde se le coloca geomembrana para evitar la infiltración de agua a la mezcla, lo que disminuye la generación de lixiviado. O sea, estamos hablando que la geomembrana viene siendo una capa de un material donde los residuos se le ponen encima y que ya obviamente ese lixiviado, que realmente es lo que contamina, no va al subsuelo. No toca el subsuelo. Y una consulta, basado en eso del lixiviado, ¿qué tan contaminante es el lixiviado ahora mismo que estaba generando ese vertedero dentro del río Sama? La categoría más alta dentro de las especificaciones. La legislación nuestra establece lixiviado, una categoría para lixiviado, sí, joven, maduro y viejo. En Cancino se conjugaban las tres, porque el vertedero está usándose durante más de 30 o 35 años, todavía generaba lixiviado de aquella basura de aquellos años, más la nueva. O sea, tú tenías todo el crisol completo de la contaminación. Altas cargas de metales pesados, como cargas de contaminación orgánica menores, pero tú tenías todo el crisol completo. Y hablando en términos de cierre, entonces, del cierre del vertedero, ¿qué va a pasar con la basura? Que ya estamos, o sea, vamos a decir que ese vertedero que anteriormente por 35 años se utilizó de una manera irregular, hoy en día ya se está cerrando. ¿Qué tiempo le queda para terminar el proceso? ¿Y qué va a pasar entonces con la basura que antes llegaba a ese vertedero? Para concluir el proceso deben faltar un 4%, estimo yo. Solamente es esperar que las semillas germinen y que se remedien algunos taludes, pero ya el cierre está completo. ¿Y qué va a pasar con la basura? Bueno, el cierre de Cancino, dio paso a una estación de transferencia. Ahora, en su concepto más amplio, los residuos que allí lleguen serán trasladados de manera inmediata hacia el sitio de disposición final dispuesto, que es el relleno sanitario de Copidega, en San Pedro de Macorís. Perfecto. Y ahí, hablando en términos de cierre, ¿qué cosas puntualmente? Porque sabemos que ya la basura va a quedar dentro de la capa de ese material que le llamamos geomembrana, pero ¿qué otra cosa más se le incluye para evitar de que siga siendo un foco de contaminación la basura que allí se quedará, como quien dice, enterrada? Enterrada, bueno, el cierre técnico también lleva la colocación de chimeneas para la recolección de gases, porque una de las formas contaminantes que tiene la basura en los vertederos es la generación de metano, por las cantidades de bacterias. Hablamos que el metano, para que el público que nos escucha, es el gas más contaminante de la capa de ozono. O sea, ahora mismo el país, o vamos a decir el mundo, genera la cantidad de metano fruto de los vertederos equivalente a 23 millones de vehículos encendidos, según un informe que hizo la Agencia de Estudio Ambiental de Estados Unidos. O sea que el metano es el gas más contaminante que hay de la capa de ozono, y donde más se genera metano es justamente de los vertederos. ¿Por qué se genera el metano y qué estamos haciendo entonces con el metano que ya se estará captando de Cancino? ¿Qué ocurre a lo interno de un vertedero? Intervienen en diferentes fases una serie de patógenos que degradan en la materia orgánica. En su cuarta fase entran las bacterias metanogénicas, cuyo subproducto es la generación de gas metano.
CH4. Es uno de los principales gases contaminantes que, muy bien como tú dices, componen junto a otros este efecto del cambio climático. En términos de inversión, sabemos que la obra de un cierre de un vertedero es una obra intensa. ¿Por qué intensa? Porque, o sea, a pesar de que se está cerrando el vertedero, las operaciones deben de continuar porque la basura no deja de generarse diario. En términos de inversión, ¿de cuánto estamos hablando que estaría costando la inversión de cerrar este vertedero en Cancino? Debe oscilar entre 100 o 150 millones de pesos sin problema, tomando en cuenta la operación simultánea junto al cierre y la construcción de la estación de transferencia, porque el municipio de Santo Domingo Este no ha dejado de manejar la cantidad de residuos. En Cancino se manejan actualmente entre 900 y 1.200 toneladas de residuos por día. Para hablar en términos prácticos, porque decirle a una gente que Cancino genera 1.200 toneladas por día, estamos hablando de que aquí va a nivel nacional, ¿qué cantidad de residuos sólidos urbanos se generan? A nivel nacional hablamos de aproximadamente 15.000 toneladas. O sea, que estamos hablando que Cancino representaría cerca del 10 al 12% sí, del total de toneladas que maneja el país. O sea, para los que nos escuchan, quiere decir que solo el municipio de Santo Domingo Este genera cerca del 10% de los residuos sólidos que el país se genera. O sea, estamos hablando que estaríamos resolviendo el 10% ya del problema que llega ante un vertedero a cielo abierto. Sí, y me voy más lejos. Esa es la capacidad actual que tiene la alcaldía de recolección. No significa que la cantidad de basura que se recolecta es muy distinta a la que se genera. Conforme avancen los planes de regularización de rutas y frecuencias que aumenten la eficiencia, ese número aumentará. Y una consulta, porque sabemos que hay una realidad importante dentro de las alcaldías, y es que tienen una capacidad limitada de recolección. Si ahora tú le dices a Santo Domingo Este, mira, los residuos sólidos tuyos ya no van a estar disponiéndose en Cancino. Ahora vamos a tener que llevarlo a otro sitio que está más cerca de San Pedro de Macorís que del propio Santo Domingo Este. ¿Qué impacto tendrá el cierre de este vertedero dentro del municipio? Bien, correcto. Ahí opera. El punto de traslado es pasar de vehículos pequeños, la basura, a vehículos más grandes. ¿Qué significa esto? Los camiones pequeños, con lo cual dispone la alcaldía para el sistema de ruta y frecuencia, lo que va a hacer es que va a aumentar su capacidad de recolección, porque no tendrá que hacer uso. La alcaldía tiene algunos camiones que van directo desde la circunscripción número 3 hacia Copidega. Esos camiones ahora, en vez de trasladarse a la frontera de San Pedro, el distrito municipal de Gautier, van ahora a Cancino. Un camión que anteriormente te daba 1 o 2 viajes, ha disminuido por la distancia y va a tener la capacidad de hacerte 3 o 4 viajes. Y ya desde Cancino, en vehículos de mayor capacidad, denominados volquetas, es que esa basura se traslada. Y ahí, para conectar con lo que el público básicamente le gusta que le hablen, porque hay una realidad en República Dominicana y en cualquier punto del mundo. Cualquier solución que no me traiga beneficios, porque yo tengo que hacerle caso. ¿Qué beneficios trae el cierre de este vertedero? No vamos a hablar en términos generales para el país, sino para los municipios de Santo Domingo Este. O sea, ¿qué beneficios les trae que cerremos este vertedero que antes era un problema para ellos? Una disminución significativa de las enfermedades de origen respiratoria y de la piel. El vertedero de Cancino estaba enclavado dentro de una comunidad que lleva su mismo nombre, Cancino Adentro, y por acción de vectores, el municipio era impactado de manera significativa, lo cual trae como consecuencia una mejora significativa, no solamente a nivel medioambiental, sino al impacto a la salud de la población. Y hoy en día se tienen algunos indicadores importantes de antes de cerrar el vertedero, cómo estaban esos impactos ambientales que teníamos, tanto posiblemente la calidad del agua del río Osama o la cantidad de enfermedades que se generaban fruto del vertedero. Aunque sea de manera general, ¿había algún estudio que pudiera, que tuviéramos acceso y que pudiéramos decir, mira, antes de la intervención, aproximadamente esta era la situación que se encontraba y esta es a donde se puede llegar? Se hicieron mediciones antes del cierre de la calidad del aire. Y en estos momentos, en las próximas semanas, ya cuando se concluya el porciento que te hablé, se van a estar haciendo mediciones nuevamente a ver la diferencia de cómo eso cambió y disminuyó.
y con eso se puede establecer y proyectar la disminución de las enfermedades nosocomiales más frecuentes que existían. No, qué bueno. Mira, hay algo importante. Como dicen ahí, este tipo de iniciativas, de verdad que es importantísimo que nosotros podamos llegar a más comunidades. Creo que uno de los grandes retos que tenemos como país, como gobierno, pero sobre todo como personas, es educarnos sobre cómo mejor disponer nuestros residuos sólidos. ¿Algún mensaje importante que tú quieras darle tanto a la población de Cancino, que hoy en día es la más beneficiada de esta obra, pero también al país general, para nosotros poder continuar siguiendo este tipo de obras de cierre de vertederos a cielo abierto? Que dicho sea de paso, para los que posiblemente no conozcan, el país, según un estudio que se hizo en el 2021, tenía 243 vertederos a cielo abierto activos. Eso no quiere decir que eran el total de vertederos, porque hay vertederos que ya por su situación particular dejaron de usarse. ¿Qué mensaje final le da? ¿Cómo nosotros podemos buscar la manera de continuar recibiendo apoyo? Porque como ya sabemos que este tipo de obras son obras de inversión cuantiosa, para nosotros poder continuar ejecutándolas. A nivel estatal se ha hecho el esfuerzo y se está trabajando duro en la remediación de la disposición final y en la mejora de los servicios de recolección de residuos. Mi mensaje más bien iría directo a la municipalidad común. Respetar los calendarios de rutas y frecuencias, no hacer uso indebido. Una práctica común es que muchas alcaldías tienen problemas cuando envían un camión recolector, normalmente sale a la mitad de la capacidad que él tiene. O sea, la gente no suele utilizar y después que el camión pasa sacan la basura. Ese tipo de acciones traen serias dificultades para el sistema de recolección, no sabiendo que se contaminan ellos mismos. Entonces, la mejor basura es la que no se genera. Ahora, la que ya usted por necesidad generó, hay que darle el tratamiento, entregándose a la autoridad municipal de manera correcta y en el tiempo que la autoridad municipal decida darle el servicio. Muchas gracias, Vladimir, por tu tiempo, y a cada uno de ustedes que están sintonizando este podcast. Un mensaje final, como siempre lo digo, estamos en el mundo para dejar una huella en el universo. Una acción, por más pequeña que sea, genera grandes resultados. Así que muchas gracias y nos vemos en otra edición más de Dos Sostenibles, el podcast.